Listo. Muchas gracias a todos por estar aquí. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Alfonso Ruiz. Él es fundador. Creo que todo apenas está grabando. Mejor, ahorita cuando ya... Con Jennifer Recording Program. Ok, entonces nuevamente gracias a ustedes por venir aquí al seminario de CIMAT, a pesar de la distancia que están aquí. El día de hoy tenemos a Alfonso Ruiz. Él es fundador del Colegio de Matemáticas Urbaqui. Él estudió matemáticas en la UNAM, después hizo una maestría en matemáticas puras en la Université d'Orsay, París 11, y el doctorado en Oxford University en lógica matemática. Además ha sido profesor de análisis matemático en Corpus Christi College en Oxford. Y el día de hoy viene para platicarnos acerca de interpretabilidad de redes neuronales y teoría del aprendizaje. Gracias. Gracias. El gusto de conocerte y aún así te agradezco que me hayas invitado. Tenemos, yo creo que buenos amigos en común. Entonces, te agradezco mucho. Igual a ustedes les agradezco mucho. ¿Hay problemas si me quito? Creo que si prefieren, mejor no. No pasa nada con esa cosa que traes. Mejor no. No hay ningún problema. Les voy a dar yo una plática sobre el cubrebocas y el cubrebocas y cómo nos sirve para... También es un gusto que estén aquí. La verdad no había dimensionado lo lejos que estaba el CIMAT de Mérida. Entonces les pido una disculpa a todos los que les hice venir hasta acá. Bueno, entonces voy a hablar sobre un problema que desde mi punto de vista es muy importante, tanto desde un punto de vista aplicado. Yo me imagino que están familiarizados con el uso de las redes neuronales profundas para solucionar problemas en muy distintas áreas, en industria, pero también recientemente problemas relacionados con la genética, problemas relacionados con ecuaciones diferenciales. Entonces, las redes neuronales y en general el aprendizaje supervisado, los algoritmos de entrenamiento de las redes neuronales como backpropagation y este tipo de técnicas, pues se han convertido en una herramienta, yo pienso que tan poderosa como, no sé, no me gusta ser demasiado exagerado, pero desde mi punto de vista, esta técnica puede ser tan poderosa como el estudio de las simetrías, por ejemplo, el estudio de formas diferenciales. Yo pienso que las redes neuronales y en general este entrenamiento, estos algoritmos de entrenamiento son verdaderamente útiles, tanto desde un punto de vista aplicado como desde un punto de vista teórico. Y yo digo que este problema de la interpretabilidad está relacionada, es muy importante para las aplicaciones de las redes neuronales, porque desafortunadamente estos objetos, a pesar de ser muy poderosos y a pesar de capturar señales que son verdaderamente complejas, relacionadas con texto, relacionadas con imágenes, son a grandes rasgos cajas negras, tanto desde el punto de vista del entrenamiento, es decir, qué es lo que está pasando en el proceso de optimización, como desde el punto de vista de reverse engineer, de yo tengo estas características de esta persona y quiero saber por qué está haciendo esta predicción sobre esta persona. Esto tiene, por supuesto, implicaciones éticas, porque estos modelos, por ejemplo, deciden cuando a una persona le dan un crédito, deciden cuando una persona va a obtener un trabajo, muchos de las actividades que nosotros realizamos diariamente. No estoy hablando de cosas superfluas como la recomendación de una película en alguna plataforma, ¿no? Sino estoy hablando de cosas que son verdaderamente importantes para nuestro día a día, comprender qué es lo que está detrás, tanto en el entrenamiento como en el modelo ya entrenado, es decir, este reverse engineer del que yo les estoy mencionando, es muy importante, ¿de acuerdo? O sea, es prácticamente un axioma de esta charla, que entender cómo funcionan estas funciones, cómo se combinan los parámetros, cómo se crean nuevas características o nuevas representaciones de las características, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, esto es desde un punto de vista aplicado y, digamos, si ustedes no están lo suficientemente interesados, pues podríamos obviar ese punto de vista. Incluso desde un punto de vista como
como un problema de optimización. Esto es un problema complicado matemáticamente hablando, porque no queda para nada claro por qué las redes neuronales encuentran puntos óptimos o puntos subóptimos para familias de funciones o para funciones de pérdida que aparentemente no tendrían ninguna esperanza de poderse encontrar esos puntos óptimos. ¿De acuerdo? Eso es desde el punto de vista del entrenamiento del algoritmo, pero después las nuevas funciones, las nuevas, lo puedo pensar así, las nuevas variedades que estas funciones ya entrenadas representan a la hora de evaluar un nuevo ejemplo, una nueva X, tratar de hacer una predicción sobre esa nueva X. Entonces, incluso cómo es esa función, o estudiar esa familia de funciones, es complicado matemáticamente hablando. Estamos hablando de miles de millones de parámetros que pueden tener estas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a centrarme, voy a hacer una pequeña división al principio. Una cosa es el algoritmo de entrenamiento. Un poco más explícito ahorita sobre a qué me refiero. Y otro es el modelo. El modelo matemático, aquí entre paréntesis, voy a ponerle ya el modelo entrenado. Voy a explicar con más detalle a qué me refiero. Entonces, en esta charla me voy a concentrar únicamente en el modelo matemático entrenado. Es decir, en entender cómo está estructurada la geometría o cómo está estructurada la función de decisión para hacer una predicción. ¿De acuerdo? No hablaré sobre el otro problema, porque desde mi punto de vista es mucho más complicado, número uno. Y también, número dos, esto, digamos, desde el punto de vista práctico, yo pienso que tiene un poco de menos aplicaciones. ¿Sí? Es decir, los científicos de la computación, que son personas muy inteligentes, prácticamente siempre encuentran una forma de darle la vuelta a las restricciones teóricas, las restricciones computacionales, al momento de construir esos entrenamientos, construir esos algoritmos de entrenamiento. Y entonces, pues, digamos, desde mi punto de vista, no es algo que preocupe demasiado a la industria, o por lo menos los científicos de la computación ya tienen muchas herramientas para desarrollar. Voy a concentrarme en esta parte, que desde mi punto de vista pues, es un poco más sencillo entenderlo. Yo entiendo un poquito mejor este problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la charla la voy a dividir en 3 partes, quizás 4, si tengo tiempo. La primera, quiero hablar sobre qué es la teoría del aprendizaje. Es decir, voy a hablar de qué es Machine Learning, qué es este proceso de entrenamiento, etcétera, desde un punto de vista estadístico. ¿Sí? Voy a proponer una definición, es probably approximately correct. Backlearning se llama, que es una definición matemática propuesta por estadísticos, más o menos en los 60s, en donde ellos sugieren cuál es un encuadre teórico en el que se pueden estudiar los algoritmos de Machine Learning. Después, voy a hablarles sobre algo que conocen como propiedad geométrica. De estabilidad. Y esto es la razón por la que yo llegué a este tipo de temas. Es una familia de restricciones combinatorias que fueron descubiertas en lógica matemática, en la teoría de modelos. Fueron descubiertas por un matemático que se llama Shelah. Y, digamos, yo podría darles una definición de esto desde un punto de vista de un grafo. Es decir, ¿qué significa que un grafo sea estable, combinatoriamente hablando, en distintos grados? O sea, muy estable, que es lo que se conoce como omega estabilidad, más o menos estable, que es lo que se conoce como non-independence property, y así, varios rangos de lo que significa esta estabilidad. Estas definiciones, esta familia de teorías, en un sentido técnico, fueron descubiertas por lógicos matemáticos, y resulta que una de estas propiedades, non-independence property,
es equivalente a una de las definiciones de teoría del aprendizaje. Entonces aquí parece un poco extraño, voy a dar las charlas en el iPad y estaba yo buscando dónde le aprieto para borrar. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos objetos? En teoría del aprendizaje, el objeto sobre el que nosotros hacemos nuestras hipótesis es sobre la familia de funciones. Pueden ser hiperplanos, por ejemplo, en el caso de las regresiones lineales. Pueden ser funciones binarias, en el caso de los árboles de decisión. Pueden ser las variedades que definen las redes neuronales, insisto, ya entrenadas. Es decir, el objeto sobre el que nosotros decimos esta familia de funciones es aprendible, es candidato a poder entrenar una de estas funciones utilizando una base de datos, utilizando un conjunto de ejemplos, es una familia de funciones. Y entonces, estas propiedades de estabilidad, estas características geométricas, son sobre estas funciones. Por ejemplo, aquí podemos distinguir las funciones lineales, por ejemplo, de las funciones polinomiales, ¿no? Las funciones lineales tienen una estabilidad geométrica un poquito más restrictiva respecto a las funciones polinomiales, un poco más restrictiva. Por ejemplo, si nosotros vamos fijando el grado del polinomio, pues entonces nos vamos alejando de esta estabilidad. Pero digamos, no es tan simple como eso, no solamente elevar el grado, sino sí tiene que ver con una propiedad combinatoria de la que les voy a hablar. ¿Ok? Entonces, estas propiedades combinatorias, estas propiedades geométricas, fue descubierto que están relacionadas con esta teoría del aprendizaje, y de lo que, digamos, a lo que quiero llegar eventualmente, es explicar cómo estas propiedades de estabilidad pueden hacer transparente la geometría y la combinatoria de las funciones que nosotros estamos usando. Es decir, nosotros entrenamos una red neuronal, por ejemplo, una red neuronal con miles de millones de hiperparámetros. Entonces, esta es una función verdaderamente complicada. Si nosotros logramos demostrar que esta familia de redes, o esta familia de funciones, esta red neuronal, satisface una de estas propiedades de estabilidad, entonces su geometría se convierte en algo que la gente que hace geometría le llaman tame topology, ¿no? Tame topology es una noción introducida por Grothendieck, y esta noción fue introducida por Grothendieck en búsqueda de una topología intermedia entre la topología de Zariski y la topología euclidiana, en donde prácticamente no existe una buena estratificación, por decirlo de una manera, de los abiertos o los cerrados dentro de la topología. ¿De acuerdo? Entonces, con esta, es llamarle Tame Topology. Una buena traducción de Tame Topology sería topología mansa. Es factible que estas funciones, que a priori son verdaderamente complicadas, que tienen miles de millones de hiperparámetros, se puedan reducir a una versión un poquito más complicada. ¿Sí? Para las personas que están familiarizadas, por ejemplo, con geometría algebraica o con geometría aritmética, las aplicaciones desde un punto de vista aritmético de estas propiedades de estabilidad ya existen. No es algo nuevo, es digamos, el trabajo de teoristas de modelos o lógicos matemáticos, Grotowski, Silver, todo este tipo de personas, Leuser, todos ellos. Y por ejemplo, creo que el mejor ejemplo de digamos, del contenido que tiene Tame Topology y de las áreas en las que se puede aplicar es teoremas tipo Mordell o Mordell-Lang. Entonces, no voy a hablar de nada de estos temas. Digamos, en un principio yo estaba interesado, digamos, esto fue mi acercamiento a este tipo de problemas. Descubrí estas propiedades estables, estas propiedades mansas que puede tener
la teoría de primer orden en algún lenguaje. Y entonces estas propiedades de primer orden son las que, en el mejor de los casos, pueden ayudar a suavizar en algún sentido la topología verdaderamente complicada de las redes neuronales. Y entonces proponer romper esta caja negra en donde tenemos demasiados parámetros es computacionalmente y prácticamente imposible entender qué es lo que está haciendo cada una de las características. Entonces a lo mejor podemos interpretar en un sentido, en una geometría un poco más cercana a la geometría lineal, por ejemplo, que una regresión lineal o incluso una regresión polinomial no sería demasiado complicada. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea general. Les pido una disculpa si no me expliqué suficientemente bien. Con gusto pueden hacer alguna pregunta, pero digamos, voy a explicar un poco de matemáticas y un poco más de detalle a partir de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Con mucho gusto pueden interrumpir. ¿No? Muy bien. Entonces, voy a comenzar con teoría del aprendizaje. Voy a comenzar con una definición de lo que es Pack Learning. Voy a dar la forma más gentil de esta definición. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un espacio RD. Vamos a suponer que D es suficientemente grande. Vamos a pensar que es de tamaño 1.000.000. Entonces tenemos este espacio vectorial. Y en ese espacio vectorial van a vivir mis X. Y estos X los podemos entender como una imagen, como un cliente, como una molécula, como un objeto que tiene algunas características, y estas características están ordenadas por precisamente las entradas de este vector. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo voy a pensar en un objetivo que es bastante modesto, que los científicos de datos, toda la gente interesada en este tipo de modelos, lo llama un problema de clasificación binaria. ¿De acuerdo? Entonces, ese problema de clasificación binaria, pues, por supuesto, nosotros podríamos pensar simplemente como la función característica de un objeto que viva adentro de RD. ¿De acuerdo? Pero digamos, para no perder la intuición, ¿verdad? Estoy a punto de hacerle hacia atrás, se borra mi circulita. Es mucho que no estaba en las charlas presenciales. Entonces lo podemos pensar como un conjunto de RD, si ustedes quieren, pero digamos, para no perder este feeling de Machine Learning, pues podemos pensar en una imagen X y queremos decidir si esta imagen X es una imagen de un perro o es una imagen de un gato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Machine Learning? El objetivo de Machine Learning es encontrar alguna función o encontrar por lo menos una función. Vamos a encontrar sistemáticamente funciones, en realidad es lo que estamos buscando. Encontrar una función que resuelva este problema. Queremos una función que asigne correctamente la clase más 1 o la clase menos 1. ¿Sí? Ahora, dicho así, no tiene ningún sentido aún. Lo que queremos es aprender una distribución. ¿De acuerdo? Es decir, queremos aprender de alguna manera una verdad que está detrás de nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, ahorita voy a explicar a qué me refiero. También si hay alguien que no esté presente. Cuando creo una rama, güey, en Git, Ajá. por ejemplo, ahorita la creé desde acá, güey. La tengo Sí. master y tengo de... Entonces, cuando le quito ya esta madre acá, me debería aparecer, ¿no? Pero... Esa que era pregunta. Sí, Adelante. si hay alguien que quiere hacer una pregunta, también me puede interrumpir. Ok. Entonces, ¿cuál es la definición de un problema de Machine Learning que tenga solución? Entonces, eso es lo que se conoce como Pack Learning. ¿Okay? Entonces, yo voy a decir que una familia, vamos a llamarle F garigoleada, de funciones que vayan de RD, en este caso más 1 menos 1, pero bueno, insisto, no tiene que ser más 1 menos 1, ¿no? Este puede ser un problema para la gente interesada en Machine Learning, puede ser un problema de regresión, puede ser un problema de detección de objetos, en donde aquí podemos tener otro espacio vectorial
con mucha más estructura, ¿no? Yo solamente para que mi función de pérdida sea muy sencilla de enunciar, estoy pensando en un problema de clasificación. Sí, pero todo esto es perfectamente compatible con poner más estructura sobre la Y, que en realidad significa poner más estructura, o bueno, cambiar la función de pérdida, la manera en la que nosotros nos equivocamos. ¿De acuerdo? ¿De qué son las siglas PAC? Probably, approximately correct. Con otra probabilidad ¿Ah? te da, o sea, con otra probabilidad te da una solución aproximada. Con alta probabilidad te da una solución, sí, exacto, una solución aproximada. Es decir, si tú fijas un error, existe una probabilidad por lo menos tanto que no te equivoques a lo más el error que tú fijas. ¿Sí? Esas son las épsilons y las deltas de las que voy a hablar ahorita, ¿no? O sea, el probably, ¿qué significa? Pues significa, bueno, primero, el approximately correct significa ningún modelo matemático es 100% fiable, ¿no? El approximately correct significa que yo voy a tener un epsilon que va a medir el error que yo estoy cometiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahorita lo voy a escribir esto. Pero, digamos, ahora el probably significa que yo tengo incertidumbre sobre la familia de los ejemplos que yo muestré. ¿De acuerdo? O sea, por supuesto, la función que yo propongo es una función que está entrenada con un conjunto de datos, y este conjunto de datos podría tener fallas estadísticas. De ahí viene el probably. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. ¿Habías visto la definición cuando hemos había escuchado? No, pero pues sí entiendo la idea. Ok. Esas fallas estadísticas que mencionas, igual podrían pensar como, por ejemplo, en imágenes, dar alguna imagen mal etiquetada. Sí, claro, claro. O sea, es el ruido de la base de datos, ¿no? El ruido de la base de datos que puede venir por una falla en la etiqueta, por una característica que no exista, por una característica que esté mal escrita dentro de tu base de datos, ¿no? Sí. O sea, es el ruido del modelo, por supuesto. O sea, es el ruido que, por ejemplo, para una regresión lineal se supone gaussiano, ¿no? Es ese ruido gaussiano alrededor de la red. Ok. También voy a enunciar una versión independiente idénticamente distribuida. Sin embargo, existen versiones más cercanas a un proceso estocástico. Pero voy a pensar en el machine learner más sencillo, en donde supone que sus muestras son independientes idénticamente. Pues una familia es probably approximately correct si existen los siguientes objetos. Entonces, número uno, va a existir una función n que dependa de s. Ahorita voy a decir a qué me refiero. Función n que dependa de s. Y esta función pues, es simplemente una función que yo le voy a asignar un conjunto de datos. ¿A qué me refiero con un conjunto de datos? Ahorita voy a explicarlo. Pero yo tengo un conjunto de datos, una base de datos con la cual quiero entrenar, quiero proponer una función que viva acá, ¿de acuerdo? Y yo voy a asignar el número mínimo de ejemplos que yo necesito para asignar para entrenar este modelo, ¿de acuerdo? Pues ahora, esta función no solamente depende de la base de datos, sino necesita depender forzosamente de la parte de incertidumbre que yo tengo, ¿no? Aquí le voy a poner un 0 y 1, que va a representar un epsilon, un delta, y a ese epsilon y delta yo le voy a asignar el número n. ¿Sí? Entonces, epsilon es el error que yo pretendo cometer, el error máximo que yo pretendo cometer. Delta es qué tan seguro yo quiero estar de que estoy cometiendo ese error, o a lo más este error. Y n va a ser el tamaño mínimo de la base de datos que yo puedo, para la cual yo puedo garantizar que mi algoritmo que ahorita voy a proponer comete este error. ¿Y qué es la F aquí? Ahorita voy a explicar. Ok. ¿Quién es? No, nada más quería que esto no fuera
tan árido y poner un 0 y 1, pues depende, ese va a ser la base de datos. Ahorita voy a explicar quién es. Bueno, lo puedo decir de nuevo. Bueno, nada más tengo aquí A y B, y entonces B es un algoritmo que a cualquier subconjunto, entonces este va a ser un subconjunto RD más menos 1, esto elevado a la n, el tamaño de mi base de datos, a este subconjunto de datos le voy a asignar una posición f que deriva en mi familia, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa simplemente que yo tengo un ejemplo 1 junto con su etiqueta 1. ¿De acuerdo? O sea, son las características del primer ejemplo junto con la etiqueta del primer ejemplo. Entonces tengo toda la base de datos, tengo n registros de tengo n imágenes con sus colores, píxel a píxel, y la etiqueta que tienen todos estos colores. Perdón, la etiqueta que tienen todas las imágenes, ¿no? La etiqueta de un perro o la etiqueta de un gato. Estos son los datos de entrenamiento. Estos son los datos de entrenamiento. A su vez se produce la función de clasificación. Exacto. O sea, este AS es el algoritmo que a una base de datos le asigna una función. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es la... Vamos para que quede todo en el pizarrón. Entonces, la cualidad del punto A y del punto B es que para cualquiera, tenemos epsilon, delta, que derivan en 0 y 1. Y para cualquier S, vamos a decirle base de datos. Vamos a insistir, porque todo esto es supervisado. Supervisado es que nosotros tenemos acceso a las etiquetas Y1 y Y2. Para cualquier base de datos, pues aquí esta es la hipótesis que a mucha gente no le gusta, pero digamos, esto es algo que se supone prácticamente siempre, ¿no? Pensamos que nuestra base de datos es muestrada de manera independiente e idénticamente distribuida sobre alguna distribución, a la que yo le voy a llamar D. Esta es una distribución, por supuesto, sobre RD plus más 1 menos 1. Esta distribución no es para nada un cociente, ¿no? Esta es una distribución de puntos en ese lugar. ¿Sí? Ya, podemos suponer que las imágenes de perros y gatos tienen una distribución asociada donde, pues, si nosotros consideramos la probabilidad de la variable objetivo más 1 o menos 1, o sea, que y sea igual a más 1, por ejemplo, condicionado a las características de x, pues esta distribución es simplemente una, ¿cómo se dice la predicción? Digamos, esta es la distribución conjunta de esta y de la x. ¿Sí? Una marginal, perdón. ¿Sí? Y entonces, ok, entonces, ese simplemente estamos diciendo que tiene una distribución dada por, pues, digamos, cierto número de copias, n copias de esta distribución, que son independientes.
Sí, se podría decir así. O sea, también podríamos decir que cada uno de los puntos que vivan en S es un ejemplo aleatorio, siguiendo las reglas de D, y que el siguiente ejemplo aleatorio vuelve a seguir las reglas de D y no considera lo que haya pasado en el ejemplo anterior que nosotros hayamos tomado. Pero un punto en S es un punto en R de cruz más o menos 1 a la N, ¿no? No. S es... No, N es el número de datos que puede ser. Entonces, ¿qué es S mayúscula exactamente? Toda la base de datos. Sí, pero matemáticamente. ¿Es R de cruz más o menos 1? No. ¿O es R de cruz más o menos 1 a la N? S. S es igual a R de cruz más o menos 1 a la N. No. O sea, estos puntos viven a... Entonces, es Oh, R de cruz más o menos 1. Ok, perdón, sí. Ok. Estoy de acuerdo, sí. O sea, por la manera como lo escribí, aquí ya estoy diciendo que es Eso un es S a vector la N. que tiene todas estas coordenadas. De acuerdo, Ok. de acuerdo. Sí. Y ahora, en este espacio, considera, podemos pensar que sobre este espacio elevado a la n, O sea, S a la N. S a la n, ¿de acuerdo? O sea, sobre este espacio, ahora sí tomamos una distribución que sea independiente y idénticamente distribuido respecto a cada una de las coordenadas. ¿Sí? Es una buena forma. ¿Sí? Ok. Entonces ahora, yo dije que una familia de funciones tiene ciertas propiedades, la existencia de una cota inferior, que es esta función, ahorita lo voy a decir qué es, la existencia de un algoritmo, que cada vez que nosotros proponemos una tal base de datos, existe esta F minúscula, ¿sí? Y esta F minúscula, por supuesto que yo debí de haberla indexado por la base de datos ahora con esta notación, ¿no? El algoritmo es la que toma al S y avienta a el modelo entrenado por S. ¿Sí? Ahora voy a decir cuáles son cuál es la conclusión sobre esta familia de funciones. ¿Sí? Entonces, yo puedo medir el error como... Hay muchos problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el error que yo cometo con una... Sí. Estoy definiendo ahorita, solo para que sea más preciso, estoy definiendo algo que se llama el caso no agnóstico. ¿Sí? Para cualquier de estos y para cualquier F. ¿De acuerdo? En la familia de funciones. Es decir, para cualquier función posible que satisfaga, por supuesto, sobre esa base de datos, f de x sea igual a y. Es decir, esto es el ground truth. Este es el modelo correcto. ¿Sí? Yo estoy suponiendo, digamos, esta es por supuesto una de las otras posibles críticas, yo estoy suponiendo que existe una función que a una imagen le asigna correctamente un perro o un gato. Que existe una relación funcional entre los colores de los píxeles y qué tipo de imágenes. Hay una versión agnóstica, insisto, de esto, donde no tenemos que suponer esto siempre, sino solamente lo podemos suponer para cierta probabilidad. O con cierta probabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el error que yo podría cometer al proponer una de estas FDs? ¿Cómo podríamos medir el error aquí? Simplemente podemos medir el error. Estamos suponiendo que es binario, podemos decir que es 1 si me equivoco y 0 si no me equivoco. ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente el error yo lo podría calcular el número de veces en las que f de x cree algo distinto de lo que mi modelo entrenado entendió. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Están de acuerdo que son las YI?
el número de veces que mi modelo propuesto por f sub s comete un error en las supervisiones o en las etiquetas que yo tenía. En las etiquetas correctas. Por eso f es el parámetro. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo suponer que esta es una manera de medir el error. Ahora, este error, me imagino que todo el mundo estaríamos de acuerdo con ponerle el apellido del error empírico, ¿no? Es el número de veces que en mi base de datos yo me equivoco. ¿Sí? Pues es el promedio, ¿no? ¿Ah? O sea, está haciendo el promedio. Aquí solamente estamos en el promedio, ¿no? De los el número de veces que yo me equivoco. Pero por supuesto que yo podría pensar en el valor esperado de ese error, ¿no? ¿Sí? Donde ese valor esperado está tomado respecto a qué variable aleatoria, qué vector aleatorio, respecto a D. ¿Están de acuerdo? O sea, porque esta función existe, está fija, pero por supuesto que esta función es una función aleatoria respecto al muestreo que yo estoy tomando, ¿no? ¿Sí? Entonces, el valor esperado del error es lo que yo quiero disminuir, ¿de acuerdo? O sea, yo no quiero disminuir el error en lo que se conoce como el conjunto de entrenamiento, ¿no? Yo quiero disminuir el error sobre los ejemplos nuevos que no han llegado. ¿Sí? El error en texto. Y la nomenclatura no es estándar, pero mi trabajo diariamente tratamos de nomenclaturas, maneras de expresarlo, pero es el error en la vida real, el que yo cometería cuando uso este modelo para hacer proyectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿aquí ninguna duda? Sé que es una definición larga, pero digamos, es una definición, por lo menos hasta ahorita, tan larga como inútil desde un punto de vista matemático, porque, pues, además de expresar en términos de distribuciones y familias de funciones, no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Solamente estamos diciendo qué es lo que entiende un matemático por un modelo que funciona satisfactoriamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quisiéramos sobre todos estos objetos? Nosotros quisiéramos que la probabilidad, bueno, primero que nada, ¿qué es lo que nos gustaría? ¿Están de acuerdo si yo le llamo a esto el error así con mayúsculas? Entonces, a nosotros nos gustaría que el error fuera tan chico como yo lo decida. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sería que el error fuera tan pequeño como yo lo decido. Y bueno, como yo no puedo garantizar que esto va a ocurrir siempre, por lo menos me gustaría garantizar que ocurre con cierta probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es una propiedad positiva para la familia de funciones f. ¿Están de acuerdo? ¿No? O sea, si yo les doy, por ejemplo, la familia de funciones lineales, todos los hiperplanos que existen en RD, todos los hiperplanos que existen en RD, exactamente lo mismo que los modelos de los perceptrones, ¿no? Las redes neuronales. Perceptrones de una sola capa, ¿no? Los perceptrones de una sola capa clasifican linealmente, clasifican los positivos y los negativos, y entonces yo estoy diciendo que todas estas funciones, perceptrones, todas estas funciones lineales, son back aprendibles si nosotros podemos encontrar un número mínimo de ejemplos dentro de nuestro conjunto de entrenamiento y una manera de entrenarlo, por ejemplo, el algoritmo de Stochastic Gradient Descent, para lograr esta cota sobre el error, esta cota probabilista sobre el error. Probabilista.
¿podría ser relevante la varianza de este error empírico? No para esta versión. Pero, por ejemplo, para versiones más complicadas, o sea, aquí yo estoy hablando de independiente y distribuido, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tomamos, o sea, si pensamos que queremos bases de datos tipo secuenciales, por ejemplo, entonces nosotros podemos decir que nuestra base de datos ya no va a ser estadísticamente sana y a lo mejor tiene algunas dependencias, y entonces ahí juegan algunos, O sea, la razón entonces es porque si supones que son independientes e idénticamente distribuidos, entonces tienes el teorema del valor central y eso te da un toque sobre la varianza de esa cosa. O no, porque esto, o sea, si fuera solo, no me refiero al valor esperado del error empírico, que solo, entonces solo está hablando del valor esperado y no de la varianza del error empírico. pero la variante, o sea, esto no tiene que ser una distribución gaussiana, este error, ¿no? O sea, Sí, no. no tiene por qué ser una distribución gaussiana. Claro, pero el teorema del valor centrado, ¿cómo se llama? No, del límite central, Ajá. se aplica cuando tienes distribuciones independientes. Claro, pero ese es o sea, el teorema de límite central te dice cuál es la diferencia que hay con el valor esperado, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando con un valor esperado particular, ¿no? O sea, esto es una versión funcional. Entonces, o sea, posiblemente exista alguna versión adecuada para esto, pero no lo podemos aplicar inmediatamente porque es para muchos. Que de alguna forma me queda la preocupación de que quizás el valor, a lo mejor el valor esperado de ese error puede ser muy chico, pero que la distribución tenga como una cola larga y que existe una probabilidad de que el error empírico sea enorme, ¿no? Aunque el error con E mayúscula es minúsculo. No, claro, eso aún aquí puede pasar. Sí, esta definición no prohíbe ese tipo de comportamientos. Si, por ejemplo, tuviéramos un modelo lineal con un error de Laplace o con un error de estas distribuciones estables con colas largas, pues... Entonces, aunque la probabilidad de que E mayúscula sea menor que epsilon es correcto. es muy chiquito, puede ser que haya una probabilidad bastante grande de que el error en un caso particular sea grande. Justo. O sea, por ejemplo, esa es la dificultad cuando queremos demostrar que las regresiones lineales deberían de satisfacer esto, ¿no? Entonces, las regresiones lineales sí lo satisfacen siempre y cuando se cumpla que además de sea razonablemente pequeño respecto a n mayúsculo, ¿no? Es decir, o sea, ese ejemplo de la varianza, que en este contexto se llama que el algoritmo sea estable, pero no la otra estabilidad. Ajá, es decir, que pequeños movimientos en la base de datos no modifiquen demasiado el FDS que estamos proponiendo, que es justamente la varianza, ¿no? Ok. Ajá, entonces, o sea, este problema es la regularización, ¿no? O sea, nosotros no podemos demostrar que las regresiones lineales son PAC aprendibles. Podemos demostrar que las regresiones regularizadas tipo Rich son PAC aprendibles. Por ese problema. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, si pensamos en el problema, creo que me fui muy lejos al problema de regresión, ¿no? El problema de clasificación, con los hiperplanos que clasifican en los positivos y los negativos, ¿no? Entonces, los hiperplanos tampoco podemos demostrar que son PAC aprendibles con una cota suficientemente buena. Necesitamos suponer que existe un margen entre los positivos y los negativos, que es lo que se conoce como support vector machine. Es decir, necesitamos agregar una hipótesis sobre el D. Necesitamos agregar que nuestros ejemplos sí estén clasificados en positivos y negativos, pero que estén suficientemente lejos los unos de los otros para que existan este tipo de resultados positivos. Esa es la explicación. Si hay algo bueno
que tiene toda esta definición es que garantiza que los modelos o el algoritmo tipo Support Vector Machine funciona correctamente, y eso es algo que todos en la práctica sabemos que funciona, ¿no? Ese tipo de modelos son muy útiles. Muy bien. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, no sé si es que yo voy terriblemente. No me voy a tomar más tiempo. Voy a explicar en 5 minutos, 6 minutos la otra parte. Creo que no sé si hay alguna duda. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos nuestra familia de funciones. Bueno, voy a poner varios ejemplos de familias de funciones que nos podrían intentar. Digamos, podrían ser las funciones lineales, podrían ser las redes neuronales, podrían ser las redes neuronales con una arquitectura fija. Podrían ser todas las funciones que son localmente analíticas, lo que ustedes prácticamente quieran, ¿no? Siempre y cuando sea una familia que se pueda definir en lenguaje de primer orden. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta función, por ejemplo, si fuera simplemente todas las funciones que ustedes pueden describir, o sea, bueno, voy a seguir escribiendo igual. Todas las funciones que ustedes pueden escribir aquí, utilizando simplemente polinomios. Desde un punto de vista del lenguaje, simplemente igualdad, multiplicación, suma, es lo único que vamos a permitir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si solamente tenemos los polinomios, pues no podemos hacer esta distinción entre los positivos y los negativos. ¿De acuerdo? Entre los que están de un lado del hiperplano y los que están del otro lado del hiperplano. Podemos definir el hiperplano, pero no el otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agregar el orden, es decir, vamos a agregar la promesa de poder definir ecuaciones de esta forma. ¿Están de acuerdo que, digamos, la expresividad o las curvas que separan a los puntos positivos de los puntos negativos ahora son mucho más complicadas? ¿De acuerdo? El teorema de teoría del aprendizaje dice que que esta familia de funciones es back aprendible, y además, algo que es muy importante, es que la función n de S es polinomial sobre D. Es decir, que el número de ejemplos que yo necesito para entrenar un modelo, recuerden que esta era la condición A, el número de ejemplos que yo necesito para entrenar un modelo es una función polinomial sobre el número de características originales que yo tengo. Pero en eso ves que también depende de epsilon y delta. Entonces, la idea es que para cada epsilon y delta fijo, que ns es polinomio sobre d, o es algo más fuerte que eso. Sí, es eso. Nada más que Epsilon y delta fijo. Hay un polinomio. Obviamente, el polinomio, incluso el grado del polinomio, puede depender de epsilon y delta. Por supuesto. Exactamente. Sí. Ahora, este resultado en realidad no es demasiado prometedor. ¿Por qué? Porque la cantidad de ejemplos, perdón, la cantidad de características que yo puedo tener en una imagen de 1000 por 1000 píxeles, cualquier polinomio que tenga como entrada 1.000.000,
pues será una función gigantesca, ¿no? Las redes neuronales se entrenan satisfactoriamente con 10.000, 5.000 ejemplos, ¿no? Sobre todo con toda la máquina que existe. ¿Sí? Entonces, este resultado en realidad, digamos, aunque es un alivio para las personas preocupadas por la estadística, pues no aporta absolutamente nada, ¿no? Quizás no haya ninguna relación, pero me recuerda un poquito al resultado que dice que las funciones recursivas en la lógica matemática, teoría de decisión, pues de alguna forma tienes como polinomios, tienes una orden y luego tienes proyecciones, ¿no? Y aquí tenemos polinomios y tenemos orden. Entonces, supongo que eso ya da mucha expresividad. Da mucha expresividad, pero no podemos, aquí no estoy permitiendo funciones recursivas, porque si permito funciones recursivas va a aparecer la aritmética. Es decir, por ejemplo, algo que yo no quisiera nunca en este contexto, bueno, nunca voy a tener en este contexto, nunca voy a poder encontrar a Z adentro de R, utilizando esto. Claro, claro. O sea, piensen en la topología de Zariski, ¿no? O sea, la topología de Zariski nunca encontraría a un cerrado discreto adentro de los complejos, ¿no? Si pensamos en la cerradura algebraica. Este conjunto es indecidible, nunca mejor dicho, y de verdad estoy hablando de Gödel, adentro de R, ¿no? Esto es lo opuesto a la estabilidad. ¿Todavía permitimos relaciones de igualdad o Sí. Entonces, Finitas. pero solo necesitamos entonces considerar funciones analíticas. Claro, sí, si consideramos funciones analíticas globales, sí. Sí. Ahora, hay una versión que a esto le puedo poner una función analítica 0 o 1. Ajá. Y sigue siendo back-learnable, pero las funciones analíticas tienen que ser locales. Es decir, solamente voy a agregar la gráfica de esta parte de la función. Okay. El resto no es definido. El resto no existe dentro de nuestro lenguaje. O sea, estas aplicaciones son, digamos, esta estructura, esta familia de funciones, es justamente lo que recientemente ha tenido muchas aplicaciones en teoría de Hodge. Porque este lenguaje permite encontrar ciclos algebraicos complicados. Podemos definir ciclos algebraicos complicados. ¿Sí? Okay. Entonces, digamos, aunque esto es un resultado prometedor, pues esto no nos explica nada de la optimización. Recuerden lo que yo dije anteriormente. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿ninguna duda? Ahora, dentro de este conjunto le voy a llamar RAN, ¿no? O si quieren, le puedo llamar los semi-algebraicos, ¿no? Pero es mucho más que los semi-algebraicos. Es una versión extendida de los Zariski cerrados adentro de la estructura de campo. No tiene todos los abiertos de R, eso es importante, ¿no? Porque si no, entonces esto define ese set, ¿no? Justo como él acabó de proponer. ¿Okay? Entonces, dentro de los semialgebraicos existe una maquinaria asociada a toda esta teoría de la estabilidad que nos permite la versión más sofisticada de esto es una especie de visage. Teoría de modelos es ortogonal a toda la teoría de cohomología. O sea, teoría de modelos o lógica matemática, esta área, digamos, que estudia esta estabilidad, esta noción de estabilidad, nunca habla de cohomología o de homología, ¿no? No existen estos ciclos. Su objetivo principal son los conjuntos definibles. Los conjuntos definibles son, por ejemplo, los objetos de este tipo.
¿De acuerdo? Son los cerrados de Zariski o los puntos que están de un lado de una de las variedades, etc. ¿De acuerdo? Entonces, estos semialgebraicos nos permiten interpretar, es un término técnico, a un objeto complicado. Por ejemplo, ustedes tienen una variedad abeliana sobre los complejos. Ajá. Si ustedes tienen una variedad con un poquito de estructura y suponen algo, por ejemplo, vamos a suponer que si ustedes tienen un cerrado adentro de una variedad abeliana, y nosotros podemos garantizar que este cerrado se puede escribir con este lenguaje. Es decir, es definible. ¿De acuerdo? O sea, que sea definible sí, puede ser la proyección de algo de dimensión muy grande en el espacio donde vivo. Entonces, solamente con que sea definible, este tipo de estabilidad permite recuperar la algebricidad de este tipo de conjuntos cerrados. ¿Sí? Es decir, permite amansar la topología simplemente con cumplir estas características de estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características de estabilidad? Esto, que se cumpla, que sea aprendible. Entonces ya no solo es semialgebraico, sino Que no solo es semialgebraico, sino aprendible, pero bueno, aquí es prácticamente lo mismo para los conjuntos de R en ese nivel. y la conclusión es que algebraico Es algebraico, ese es uno de los no es necesario usar desigualdad. No es necesario usar desigualdades, exactamente. Es decir, un objeto, una función, una red neuronal suficientemente complicada, podemos reinterpretarla como un objeto, pues, en el mejor de los casos, lineal, ¿no? Donde solamente estamos usando la igualdad. Una especie de regularización. ¿Sí? En algunos casos, en discusiones con Ernesto Lupercio del CIMESTAF, hemos logrado quitarle algunas de estas conexiones extras a la red. Entonces, no quiero quitar más de su tiempo. Si tienen dudas. Ahora, la topología mansa, ¿cómo se define? La topología mansa en este caso son todas las combinaciones booleanas de objetos de este tipo. Por ejemplo, si viviéramos solamente en R, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, o bueno, en R2, por ejemplo. Entonces, voy a tomar cualquier polinomio, y cerrado es cualquier polinomio, en un principio, y también puedo considerar eso también, los semialgebraicos. Y entonces sería eso, pero no es una topología. No es exactamente una topología, es una topología, se llama B-topología. No es ni siquiera una topología de Grothendieck. No es una topología de Grothendieck. O sea, es la cerradura booleana de una topología, en donde nos da igual los complementos. O sea, es la unión de los abiertos con sus complementos. Es exacto. Y la cerradura, digamos, nosotros podemos calcular la cerradura topológica de eso, pero bueno, no nos interesa esa parte, sino lo que nos interesa es la parte definible de eso. Es decir, no podemos, la unión infinita no existe, porque estamos hablando de lógica de primer orden. Entonces, nuestras fórmulas nunca pueden tener una cantidad infinita de términos. Entonces, por eso hablo de combinaciones booleanas, en el sentido combinaciones finitas siempre. Más como lo que en teoría de medidas se llama un campo de conjuntos, que puedes tomar complementos y uniones finitas e intersecciones finitas, pero no puedes ni tomar uniones. Es posible que exista otra definición, digamos, pues yo que vengo de lógica matemática, es como la familia de definibles en este lenguaje, ¿no? O sea, es posible que exista una versión, pero en realidad
Entonces, desde mi punto de vista, y platicando con otras personas de otras áreas, se gana poco encontrando una versión equivalente, ¿no? Es decir, o sea, sí es o sea, este tipo de razonamiento es muy geométrico, pero geométrico tipo Bale, o sea, sin gavillas. O sea, es pensando en los puntos que viven en una extensión suficientemente grande, que nosotros en lógica matemática se le conocen como ultraproductos. O sea, no existen los puntos genéricos de los esquemas. Existen los puntos cerrados. Todos mis puntos son cerrados, ¿no? A lo mejor viven en un campo demasiado grande, ¿no? Pero todos mis puntos son cerrados. Es decir, pienso en las realizaciones de este tipo de conjuntos en un lugar suficientemente grande. Y yo como analista digo, más o menos puedo contar con ¿Ah? que más o menos puedo contar con que mis puntos sean cerrados. Sí, los puntos son cerrados. Desde ese punto de vista. Pero bueno, o sea, son puntos cerrados en lugares muy complicados, ¿no? O sea, en extensiones de campo. Entonces, por ejemplo, son los hiperreales, ¿no? Donde los puntos ya todos son cerrados. Entonces, esa intuición de puntos genéricos sí sigue siendo útil. Pues yo tengo una pregunta más abierta y tendría una recomendación de referencias para aprender sobre el lado matemático de aprendizaje. Sí, hay un libro fantástico, se llama Understanding Machine Learning, Theory and Algorithms. Ahorita ves la portada. Es un libro muy cuidadoso, escrito para matemáticos, donde habla de machine learning y de modelos, pero no es o sea, empieza haciendo esto, ¿no? Que para un estudiante no matemático de machine learning le parece una aberración empezar haciendo machine learning con estas cosas, pero es, digamos, para un matemático que no esté trabajando en esta área, es el lugar correcto. ¿Podrías poner esta en la cámara para que vean los que Sí, déjame ver si puedo enseñar todo esto. conectados? También los que están conectados pueden activar su micrófono, ¿no sé? Ándale, ahí para que lo vean. Bueno, se llama Understanding Machine Learning from Theory to Algorithms. Entonces, en ese libro hace Gracias. desde el punto de vista categórico de modelos. No, yo no le llamaría categórico, porque categórico, más bien, o sea, aquí lo que explican en este libro es la definición de Pack Learning, sus implicaciones combinatorias, cómo relacionar esto con este tipo de problemas. Pueden ver una referencia que creo que es mucho más, o sea, sobre la geometría de esta topología. Por ejemplo, esto, por lo que me contó en algún momento Cristian, esto está muy relacionado, este punto de vista está muy relacionado con el enfoque de teoría de modelos de la teoría de Berkovich. O sea, es encontrar una versión en términos definibles de la topología de Berkovich. Y entonces, cuando tú demuestras que la topología de Berkovich se puede ver como una versión estable, o sea, cuando la puedes enunciar en un lenguaje en donde la conclusión es que esa teoría es estable, tienes este tipo de resultados, ¿no? En Berkovich, como que es muy claro que todos los objetos tienen una parte de grupo abeliano, que es o sea, su proyección sobre el grupo, sobre el grupo de evaluación, y por el otro lado, su proyección en el campo residual, ¿no? O sea, como que tienes geometría algebraica pura de cerrados de Zariski en campos algebraicamente cerrados, más todos los esqueletos del grupo de evaluación, ¿no? Son todas estas latices o reticulares.
Y ahí es donde esto es clarísimo, porque hay un teorema muy famoso en el que separa la parte de las funciones que definen los conjuntos dentro de un espacio de Berkovich entre su parte algebraica puramente y su parte como retículo en el grupo de evolución. Entonces, o sea, los resultados de Losea y de Shopsky, por ejemplo, se basan en este entendimiento. Es decir, o sea, teoría de modelos es François Losea, sí. Teoría de modelos y esta idea de estabilidad te ayuda a, de una manera, quitar dentro de tu topología aquello que, o sea, lo mínimo indispensable para que sigas pudiendo definir los objetos, la topología de Berkovich o las redes neuronales con una cierta arquitectura, pero que no se convierta en cualquier topología. O sea, que siga teniendo una estructura combinatoria mansa. ¿Y esto cómo beneficia esta teoría la aplicación De Machine Learning? Lo que pasa es que algunas redes neuronales ya entrenadas, estas redes neuronales son estables en algún sentido, y al ser estables en algún sentido, nosotros podemos garantizar que hay una versión mínima de su definición. O sea, esto, ¿no? Esto en un principio no existe ningún polinomio que define a un cerrado dentro de una variedad booleana, ¿no? Es el teorema de Mordell el que dice justamente que son ceros de un polinomio, ¿no? Es como un tipo de teorema de Riemann, ¿no? O sea, una superficie de Riemann, ¿no? Si es compacta, podemos garantizar que existe un polinomio que la hace cero, ¿no? Entonces es un teorema, es un juego parecido. Supongamos que es tame, o sea, ¿cómo se llama eso en superficies de Riemann? Se llama tener una función analítica no trivial, ¿no? Entonces, esa ser tame pues, te regala una definición mínima. En términos de redes neuronales es lo que estamos buscando. Una definición mínima sin todos los hiperparámetros con la que nosotros tenemos. Digamos que entonces simplifico, pues la idea es simplificar un poco el trabajo. Sí, simplificar el número de parámetros de la función. El número de parámetros de la función para que sea o sea, miles de millones de parámetros es imposible para cualquiera, ¿no? O sea, computadora o no computadora. Y cientos o miles de parámetros, pues si nos están diciendo que es la función que predice la alza o la baja de un activo, pues a lo mejor sí importa, ¿no? O sea, sí vale la pena hacer el reverse engineering de una red neuronal que pues, diga las acciones hacia arriba o hacia abajo, aunque sean 100,000, ¿no? Pero si son miles de millones, pues son una causa perdida. Y finalmente, modelo de funciones que tomas en RD, ¿por qué en RD? O sea, ¿R realmente requieres R o se puede hacer en cualquier campo? Requiere Un ser campo evaluado, digamos. o sea, el campo evaluado, para que funcione en campos evaluados, por ejemplo, tiene que ser henseliano. Si un campo periódico. Los campos pedagógicos funcionan. Puede ser henseliano, puede ser pedagógico. Puedes incluso trabajar en característica. O sea, funciona muy bien en característica residual P, siempre y cuando el ordinal sea 0. Funciona muy bien en equicharacteristic. Y funciona mal en característica positiva de ambos, ¿no? O sea, FP. Pero ya no vas a tener este orden, ¿no? Ya no tienes este orden, pero tienes un árbol asociado a la evaluación. O sea, en lugar o sea, tienes un orden en el grupo de evaluación. O sea, y tienes un árbol manso en el grupo de evaluación. Eso es. ¿Y qué es el colegio urbano? Es una iniciativa personal y nos dedicamos a dar clases de inteligencia artificial, machine learning, consultoría.
Es tu culpa ya, te preguntamos. Pues muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues agradecemos a Alfonso. Muchas gracias. Tenemos café. Muy bien. Gracias por conectarse. Matías, un gusto. Gracias a ustedes por la conexión, estuvo bien. Qué padre, qué bueno. Sí. Muy bien. Pues entonces, Nos vemos el lunes, Matías. Hola, ¿qué dices? Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, Isabel. Que estés